Los contrastes son evidentes. Mientras Xóchitl Gálvez hablaba en la Convención Nacional Bancaria, mire, la dejaron prácticamente sola, se pararon y ahí dejaron las sillas vacías. Unos cuantos se quedaron para refrendar su apoyo. Por el contrario, la doctora Claudia Sheinbaum, escuche el aplauso. Y en ese marco, en Acapulco, dio una cátedra, sí, una cátedra en materia económica. Habló del presente, pero también del futuro de México y defendió el proyecto del presidente López Obrador. Escuchemos lo que sucedió en el marco de la convención bancaria que se desarrolla en Acapulco. ¿Cuál debe ser el papel que el gobierno tenga en el sistema financiero? En el pasado hemos visto que se ha potenciado el Banco de Bienestar, el presidente formuló su deseo de haber comprado uno de los bancos. En fin, ¿qué estás pensando tú en esa materia? ¿Cuál debe ser el papel del gobierno? ¿Debe o no tener un banco? ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué estás pensando? Por lo pronto hay que fortalecer lo que tenemos. Por un lado, la banca de desarrollo, Banobras, Nacional Financiera y los demás bancos importantes, y por otro lado hay que fortalecer el Banco de Bienestar. La virtud del Banco de Bienestar es que hoy tiene acceso a lugares en donde no accede la banca comercial. La cantidad de sucursales que se han abierto, particularmente para programas sociales como es la pensión adulto mayor, se tiene acceso a poder tener el efectivo que se requiera para poder tener las posibilidades del consumo. Entonces, sería el fortalecimiento del Banco de Bienestar, como está para los programas sociales, y por otro lado, pues el fortalecimiento de la banca de desarrollo, que es fundamental para poder potenciar la economía, dado lo que hemos expuesto. Que es un sector que así está muy saludable y han agradecido la certidumbre, que no se hayan cambiado efectivamente las reglas. Sobre este impresionante paquete de infraestructura que estás pensando y sobre el papel que han tenido los militares en la construcción, tengo dos preguntas que serán definitivas para la próxima presidenta, si tú eres electa. Lo primero es, las empresas que hoy existen, pues está Mexicana, la de aviación, están los aeropuertos, están efectivamente muchas obras que hoy están bajo control militar. No está necesariamente definido, te pregunto, si eso debe permanecer así o si podría haber una gestión de tener, no sé, consejeros militares en las empresas, pero que sea, digamos, el gobierno civil el que administra esto. ¿Sí? Sobre este tema, ¿ya tienes pensado si la propiedad de esas empresas debe quedar en militares? Bueno, por lo pronto está así. Hay que mantenerlo de esa manera, valorarlo cómo está funcionando y en todo caso cambiar la situación. Pero así como está, por lo pronto hay que mantenerlo. De momento sí. Hay también un señalamiento por parte de la industria de la construcción que en los últimos meses ha tenido un crecimiento enorme, de que el presidente López Obrador ha descansado mucho la construcción en ingenieros militares, dejando de lado a los privados. De manera más amplia te pregunto, ¿qué opinas de la colaboración público-privada en la edificación de infraestructura? ¿Debe ser la norma? ¿Debe ser la excepción, Claudia? Sí, a ver, yo no creo que se haya dejado de lado a las empresas de la construcción. Yo creo que ha sido tan acelerado el crecimiento de la construcción en estos 6 años y particularmente en los últimos 3 años, que ha habido la participación de las empresas privadas, caso Tren Maya, y además el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque más que el Ejército es la Secretaría de la Defensa Nacional y los ingenieros militares. No podría haberse construido lo que se ha construido hasta ahora si no hubiera sido por la conjunción de ambos en el desarrollo del Tren Maya o del interoceánico. En términos de las asociaciones público-privadas o de ese esquema, de esa herramienta para el desarrollo de infraestructura, a ver, me parece que es una opción, sin embargo, creo que hasta ahora esa opción ha tenido costos muy altos. Entonces, tiene que revisarse como se ha revisado, hay varios ejemplos que requieren necesariamente revisarlos porque finalmente es el recurso público, aunque sea una asociación público-privada, es el recurso público el que se va entregando cada año para la operación de un privado, de un servicio público.
Entonces, se requiere revisar en todo caso los costos de un esquema de este tipo. ¿Lo valorarías? Es muy interesante el video de tu vida que está en su página, le recomiendo si alguien no lo ha visto, que lo vea y recuerda el segundo piso que te pidió el entonces jefe de gobierno capitalino, siendo ella la secretaria de Medio Ambiente. Ese modelo se hizo con recursos recursos públicos. Fiscales, y al presidente le gusta mucho repetir que las obras públicas, las emblemáticas, se hacen con recursos fiscales. Veo que tú tienes una, digamos, visión combinada. Bueno, a ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, nosotros destinamos cerca de 179,000 millones de pesos de infraestructura. La gran mayoría se hizo con recurso público directo, pero por ejemplo, la renovación de la línea 1 del metro fue una obra pública financiada que permitió pues que se pagara a mediano plazo porque no había el recurso suficiente para hacerlo y era indispensable hacerlo. Comprendo. Hay, pues, por supuesto, otros temas, el más candente es pensiones. ¿Qué opinas de ese tema? Está la discusión en el legislativo. ¿Qué opinas sobre el tema de las pensiones? ¿Hacia dónde ¿De la reforma actual? De la reforma actual y en términos generales, si eres electa presidenta, ¿hacia dónde debería moverse el financiamiento de las pensiones? A ver, el tema actual es cómo hacemos para que un trabajador, trabajadora, que ha trabajado 30 años, 35 años de su vida, pueda retirarse con una pensión digna. La reforma del 97 y del 2007 hacen que las pensiones sean muy pequeñas, incluso un recurso que se puede otorgar que no garantiza pues la posibilidad de una vida posterior. Entonces está planteando mejorar ese sistema de pensiones. ¿De dónde sale el recurso? De un fondo de pensiones que está realizando el presidente, y una parte de ese financiamiento viene de pensiones que no se han recuperado, reconocido después de, creo que son 6 años, y que van al fondo de pensiones. Lo demás, las afores como están, no se van a tocar. Eso no se va a tocar. No, no se va a tocar. Digamos, eso resuelve el problema de hoy por hoy, pero digamos, ¿cómo hacer es de largo sostenible plazo. el modelo? O sea, la idea es que, por ejemplo, la reforma de pensiones que se hizo en el 97, un trabajador que entró a trabajar en el 97, pues se va a jubilar en el 2027. Entonces, para ese trabajador que se jubile en el 2027, se mejoraría su pensión a una pensión que pudiera ser equivalente al salario medio del IMSS, si es menor que o de ese nivel. Si es de los otros niveles, pues ya es al porcentaje equivalente que tendría. Y el fondo de pensiones permite más o menos mantener para los próximos 10 años. Y después de eso, pues ya trabajar junto con el sector privado para ver cómo mejora la condición. Hubo una primera reforma de pensiones en donde participaron la mayor parte de los empresarios. Yo siempre he dicho que las decisiones más importantes de la economía nacional, del presidente de la República, se han tomado por consenso. El aumento al salario mínimo se tomó por consenso. La redefinición del outsourcing se tomó por consenso. Los cambios laborales se tomaron por consenso. Cuando vino la inflación derivada de la guerra en Ucrania, no hubo un gobierno que dijera vamos a poner precios fijos para estos productos, sino que hubo una reunión con los principales comercializadores de productos de la canasta básica y hubo un acuerdo para que la canasta básica no subiera. Entonces, desde mi perspectiva, eso es lo que hay que seguir haciendo. El aumento al salario mínimo, que creo que tiene que seguir aumentando, pues hay que ponernos de acuerdo entre todos a dónde tiene que subir. Yo pienso que deberíamos llegar a que el salario mínimo tuviera al menos 2.5 de la canasta básica. ¿Cómo llegar cada año? Pues es algo que tenemos que tomar por consenso, no es una decisión autoritaria decir así tiene que ser. Cualquier cambio que pudiera haber en términos de las pensiones también hay que sentarse para poder platicarlo. Entonces yo creo que si así ha funcionado en este momento, es un esquema en donde debemos de seguir trabajando de manera conjunta para ponernos de acuerdo sobre el futuro, porque finalmente todos queremos la prosperidad compartida.
que los trabajadores y trabajadoras mexicanas cada vez vivan mejor. Entonces, ¿cómo hacemos eso para que haya mejores salarios, para que haya acceso a la vivienda, para que haya infraestructura? Pues es algo que evidentemente una parte le corresponde al gobierno, pero cuando hay afectación o significa una decisión con empresarios, con bancos, pues hay que tomarla conjuntamente. El consenso, muy interesante. También el TEMEC se aprobó por unanimidad, sí, que es un elemento que hoy nos da también mucha estabilidad. Está en la prensa económica y pues todo el mundo habla de eso. Además tú ya perfilaste quién te gustaría que fuera tu secretario de Hacienda en el primer tramo. Y está el asunto de si es creíble, factible la consolidación fiscal el año próximo. ¿Cómo manejarías ese tema? Hace un momento dijiste algo para mí tremendamente interesante. En caso de que haya una reforma fiscal, podría ser, y nos lo acabas de repetir, por consenso. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.